Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a los enanitos y Gustavo Petro. Sí, les hablo de la más reciente encuesta realizada por Revista Semana con el Centro Nacional de Consultoría, que encuestó a 2.012 personas en 42 municipios del país con un margen de error del 2.4%. El ganador sigue siendo Gustavo Petro, el líder de la extrema izquierda de Colombia, con el 19.7%. A pesar de las propuestas tan controversiales que plantea día tras día, como por ejemplo dejar de producir petróleo, expropiar propiedades que según él son improductivas, ahora le dio por el cuento de cómo expropiar las pensiones, hace manifestaciones públicas a pesar de que no están permitidas según el calendario electoral. Petro sigue punteando, incluso mostró una recuperación respecto a la encuesta realizada en el mes de septiembre, en donde marcó con el 17%. Pues bien, el líder de la extrema izquierda se recuperó después de la caída que había sufrido como consecuencia de su participación durante el paro nacional y se recuperó en 2.7 puntos porcentuales. Muy bien, ¿y el resto de los candidatos? Como si no existieran. Los enanitos, como lo registró la revista Semana, en su última portada están rezagados y quedados. El segundo puesto lo ocupa Sergio Fajardo, quien cayó del 7% al 5.8% entre septiembre y esta encuesta. Pues definitivamente la pelotera que hay entre los verdes ha afectado a Fajardo y a sus compañeros de la coalición de la esperanza. Mejor dicho, se les está esfumando la esperanza de llegar unidos a la primera vuelta, porque muchos al ver el resultado de Petro, pues preferirán irse para donde Petro. Y además, muchos están cansados con la mandadera de Angélica Lozano. Estos hijueputas no se puede hacer nada. Angélica, cierra el Angélica, apaga el micrófono. Juanita Gobertus y Claudia López, que se creyeron las dueñas del centro. A Fajardo además lo han frenado sus líos con Hidroituango y el manejo en sus redes sociales, en las que se dedicó a ser un youtuber medio chistosín que no ha logrado conectar. Por los lados de Juan Manuel Galán y de Jorge Enrique Robledo, también de la coalición de la esperanza, la cosa también está muy complicada. La última metida de pata de Galán fue irse de paseo en Transmilenio y dejar claro, según la entrevista que le hizo el periodista de CMI, Gerardo Aristizábal, que solo monta en Transmi cuando está en campaña, que porque la última vez que lo hizo fue en la campaña a la alcaldía de su hermano menor, Carlos Fernando. Galán bajó del 6% al 4.2% y Jorge Enrique Robledo pasó de nada, porque no se había medido, al 1.8%. El tercer lugar en la encuesta lo ocupa el ingeniero y exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, con el 4.6%. Su discurso en contra de la corrupción y de la clase política tradicional parece estar calando en el electorado, sumado a que su campaña en las redes sociales es de las más sofisticadas. Ha tenido varios escándalos que le han ventilado, pero parece hasta ahora que ha salido bien librado. Me hago de huevar, hijueputa, si usted sigue jodiéndome. Hijueputa, le pego su tiro, malparido. El desastre del candidato del santismo se llama Alejandro Gaviria. Todo parece indicar que pronto se va a tener que devolver para la Universidad de los Andes, porque aunque tiene a toda la élite, los medios de comunicación santistas, los políticos santistas, el Partido Liberal, a César Gaviria y hasta su perro Rufo. Firmemos por Alejandro Gaviria. Yo lo conozco bien. Es un buen tipo. Colombia tiene futuro. El hombre no ha empezado a marcar en las encuestas. De hecho, cayó del 3% que marcó en septiembre al 2.6%. A Gaviria lo vendieron como si fuera el más inteligente del mundo mundial, pero nada. Es que es un candidato muy etéreo. Dice que no cree en Dios, pero cree que está en todas partes. Dice que es santista, pero que no es santista. Cambia de posición de una entrevista a otra dependiendo de qué tan cansado esté. Y hace videos un tanto ridículos, así como el de Rufo, muy parecido a Fajardo. Al final es un candidato frío, distante, engreído
y sobrado, porque está convencido que es el candidato preferido de Santos. Bueno, pasemos a los lados de la centro derecha y la derecha, en donde en cambio tampoco nadie levanta cabeza. La pelotera y el desorden en el Centro Democrático les está pasando factura en las encuestas. Las bases del partido quieren a María Fernanda Cabal, que se ha convertido en un fenómeno político y que ha captado la atención de los medios y de los votantes por ser la única mujer en la contienda, con estructura y una posición política muy clara, que obvio incomoda a los medios de comunicación de izquierda, a los periodistas de izquierda, los políticos de izquierda, que menosprecian y subestiman las posiciones válidas de una mujer de derecha. Pero la realidad es que María Fernanda Cabal también cayó en las encuestas, pasó del 4% en septiembre al 3.2%. Y su compañero Oscar Iván Zuluaga, en cambio, pasó del 3 al 1.8%. Lo de Zuluaga es complejo porque en el 2014 sacó 7 millones de votos y ahora solo tiene el 1.8%. Además, su estructura de campaña está cimentada en la política tradicional, es decir, en que lo apoyan muchos parlamentarios del partido y cero acompañamiento de las bases de la militancia. ¿Será que el Centro Democrático va por el mismo camino del Partido Verde y la Coalición de la Esperanza? Es que como además dicen que Oscar Iván Zuluaga es el candidato del presidente Iván Duque, y pues como Duque decepcionó mucho a la militancia del Centro Democrático, y pues a Duque lo eligieron por Uribe. El independiente exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pasó del 4% en septiembre al 3% en esta encuesta. Está muy concentrado en la recolección de sus firmas y pues hasta ahora sus propuestas no han sido claras y sus simpatizantes quieren verlo más contundente y perseverante. Su gran ventaja es que es un candidato que no genera vetos ni resistencias y que apenas lo conoce un 40% de los colombianos, mientras que por ejemplo a Petro lo conoce el 95%. Mientras Petro tiene una imagen favorable del 35% y una desfavorable del 56%, Gutiérrez tiene el favorable del 16% y un desfavorable del 17%. Eso significa que si hace bien la tarea, pues tiene de dónde crecer. Así están las cosas. La revista Semana ha anunciado que sin precedentes en la historia de las encuestas presidenciales en Colombia, realizará 10.000 entrevistas de manera presencial y que se filtrarán los resultados entre aquellas personas que digan que en efecto van a votar. Pues con estos resultados, las campañas y los candidatos tendrán que ponerse las pilas, porque de lo contrario, según las encuestas, el próximo presidente de Colombia, que tomará posesión el 7 de agosto de 2022, será Gustavo Petro.